Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo un nuevo vídeo que es una entrevista con Gloria Álvarez, muchos la conoceréis y para mí es todo un referente. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Pues la primera pregunta que siempre hago para los que no te conozcan y en tu ámbito más personal y así es que contes más o menos cómo es Gloria su día a día, qué hobbies tiene, etcétera, etcétera. Así que cuando quieras, Gloria. Muchas gracias. Pues me fascina la música. Creo que desde pequeña era un vehículo que me acompañaba a todas partes. Luego empecé a trabajar en radio por la música a los 19. Entonces me encanta. En todas sus variantes, solo no me gusta el reggaetón. Y no, que creo que no va a haber manera de que me guste. Lo puedo tolerar, pero no. Soy apasionada de la música, me encanta viajar. Me fascina caminar para conocer los lugares y las ciudades a las que voy. Creo que una de las cosas por las que estoy más agradecida en mi vida es por mis amigos. Siempre me he mudado mucho desde que he sido pequeña y una de las cosas que he podido mantener con vínculos a los lugares a los que voy son mis amistades y tener gente que sea tu referente de poder ir viendo cómo con el paso de los años pues sigue siendo congruente y fiel a tus sueños y a tus principios. Soy también amante de los animales, me encantan también, bueno, con la música, los festivales de música, puedo hablarte también de ir a Burning Man. Esa soy yo, me encanta leer, me encanta hacer yoga, me fascina estar rodeada de naturaleza. Mi lugar favorito en el mundo es el lago de Atitlán en Guatemala, un lago precioso con 3 volcanes, es un espectáculo. Y me gusta mucho eso, conectarme con la realidad y tratar de, en esos mundos que a veces parecen como más alternativos de lo que podría ser la política o la economía, encontrar maneras de comunicar ideas que a veces parecen tan complicadas de entender, pero que al final su esencia es eso, ¿no? La libertad del ser humano. Eso sería un poquito. Y una pregunta que me gusta también hacer es el qué has estudiado y cuál fue esa motivación por la que te llevó a estudiar esa carrera. Yo estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales y otra licenciatura en Ciencias Políticas que la saqué conjuntamente en la Universidad Francisco Marroquín. Originalmente quería estudiar Derecho, pero yo quería hacer Derecho tipo Common Law inglés, ir a los juzgados, pelearte por la gente, o sea, una cuestión más activa. Y sabes que pues en Latinoamérica como tenemos el desastroso, porque para mí es desastroso, derecho positivista que nos viene inspirado del código napoleónico francés, donde la ley es acato pero no cumplo, ser abogado acá era una cuestión un poco menos emocionante, digamos. Entonces, en una feria de universidades, pues fui a una universidad, al stand de la Francisco Marroquín, no tenía ni idea de lo que era liberalismo, no sabía quién era Hayek, quién era Mises, no tenía idea de lo que la Francisco Marroquín significaba en el mundo, pero leí el contenido, digamos, de la carrera de Relaciones Internacionales, historia, filosofía, ciencia política, historia de Guatemala, de seminarios enfocados en Asia, en África, en Europa, y dije, esto es lo mío, no tengo ni idea qué voy a hacer con esta carrera, pero esto es lo que voy a estudiar. Y pues ya cuando la terminé, me quise especializar en desarrollo internacional. Eh, Siempre he tenido una obsesión con sacar a Guatemala de la pobreza y a Latinoamérica en general. Y conforme me fui preparando, primero quería trabajar en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional. Yo pensaba que trabajando en esos lugares, si tan solo te sentabas a hablar con esa gente y les explicabas que salir de la pobreza es crear empleos, lo iban a entender. Pero conforme fui estudiando me di cuenta que no, que ellos están interesados en que la pobreza se perpetúe para seguir teniendo estos trabajos de los que cobran muchísimo, mientras no sacan a nadie de la pobreza. Y hay un documental muy bueno que ahora resume ese sentir, que se llama Poverty Inc., pero también el libro de la africana Dambisa Moyo, Dead Aid, o William Easterly, The White Man's Burden, que trabajó en el Banco Mundial durante 15 años y se dio cuenta, esto es una farsa, pues van en esa línea. Entonces volví a mi país después de estudiar fuera, haciendo mucho activismo libertario, tratando de cambiar la mentalidad de los jóvenes, porque me di cuenta que
al fin y al cabo, si los votantes piden populismo, pues populismo tendrán. Entonces, creo que primero hay que cambiar la demanda para que la oferta se adecue a lo que la demanda está buscando, ¿verdad? También a mí me gusta explicar muchas veces el por qué entré en contacto con el liberalismo y cómo fue ese paso de entrar en el liberalismo, cómo fue ese clic de decir, vale, esto me está influyendo mucho y creo que se adecua a lo que yo pienso. Pues mira, al principio era con mucha resistencia. Yo era muy peleona en mis clases en la Marro. Les decía así como, ay, si ustedes creen que el libre mercado es una pildorita mágica que todo lo va a venir a resolver, ¿cómo no? Y me están hablando de una realidad de gente austriaca, pero ¿y qué? ¿Y eso cómo va a curar un niño que se está muriendo de diarrea en Guatemala? O sea, para mí era como, ¿cómo sacamos estas ideas del barranco? Porque la Francisco Marroquín en Guatemala está en un barranco. Y fuera de ahí muy poca gente sabía lo que era el liberalismo. Entonces, yo era súper peleona en mis clases y a mí, de hecho, la filosofía no me entró hasta que fue por el lado precisamente no tanto económico, sino de la libertad individual, del individuo como un ser con autoestima, con dignidad, con principios, que es capaz de ser libre siempre y cuando se haga responsable de sus actos. Y cuando entendí eso, leyendo Fundamentos de la Libertad de Hayek o la ley de Frédéric Bastiat, fue como que dije, ok, entonces la libertad económica por ende es lógica, pero porque primero tiene que haber un trasfondo filosófico. Y hoy por hoy estoy sacando un posgrado en filosofía objetivista con el Ayn Rand Institute que dura 3 años, donde me doy cuenta de las bases de la epistemología, la metafísica, la ética, la política, la economía y el arte como un hilo conductor para entender que no solo se trata de ir por el mundo diciendo libre mercado, don't threaten me, no me amenaces, sino, ok, pero expliquemos por qué el individuo está hecho para ser libre. Expliquemos cuáles son las razones por las cuales funciona la libertad para la humanidad, porque nos estamos enfrentando a generaciones que han sido adoctrinadas a tenerle pánico a ser libres y que creen que ser libres es una carga que sus débiles caracteres no van a poder tolerar. Entonces aquí hay que hacer un trabajo mucho más profundo, desde la infancia, te diría yo, sobre todo en Latinoamérica, donde hay tanta violencia intrafamiliar, alcoholismo, dogmatismo, donde un chico no puede preguntar cosas que le parecen absurdas de la religión o del machismo o del clasismo, porque las cosas simplemente son así. Entonces ahí fue donde yo empecé a integrar que la libertad funciona. Y al mismo tiempo, porque cuando estudié en Europa, estudié en Leuven, estudié en Roma y fui adoctrinada con la universidad marxista que tienen en Europa, contrastado con lo que ya había visto en la Francisco Marroquín, solo no me cerraba. Y luego hice trabajo con inmigrantes del Senegal en Roma, que son esta gente pues que se va también sin nada, como se van los mexicanos o los centroamericanos a Estados Unidos, y platicando con ellos me decían, es que es bien hipócrita de parte de los europeos estar dando plata para Oxfam, para UNICEF, para los conciertos de Bono, de YouTube y Let's Save Africa, pero cuando se trata de que nosotros vengamos aquí a trabajar, nos hacen la vida imposible y nos persiguen y no nos dejan. Entonces, no solo están con esa plata de la ayuda financiando dictadores que no nos dejan trabajar en paz, sino que cuando nosotros venimos para acá a buscar cómo sobrevivir vendiendo carteras chinas afuera de la ópera, nos persiguen. Y ahí fue donde me di cuenta que la libertad es una cosa que definitivamente trasciende fronteras y nacionalidades, porque lo mismo que yo estaba oyendo de un chico senegalés es lo mismo que oímos de los latinoamericanos que se quejan de los yanquis y malditos gringos y lo que sea, pero al final cuando arruinan sus países con socialismo, todos se quieren salir corriendo desesperados hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y también es verdad que el espectro ideológico del liberalismo es muy grande y mucha gente se intenta poner en etiquetas y así, y sé que es difícil, pero si tuvieses que decir una etiqueta para identificarte dentro de este gran espectro, ¿cuál sería? Yo soy libertaria, minarquista, con mucha influencia objetivista.
y ahí me deslindo, digamos, del liberalismo religioso o el liberalismo cristiano o el liberalismo clásico, que muchas veces no quiere hablar de libertades individuales, solo económicas, y también no tengo, digamos, el anarcocapitalismo como ideal a futuro, el día que como movimiento cobre, digamos, relevancia, con mucho gusto lo apoyaré. Aunque me parece curioso que hay muchos anarcocapitalistas que sí buscan imponer desde una institución religiosa ciertos principios que coarten libertades, y no sé cómo eso funcionaría, pero por eso te digo, yo me tiro más por el tema de libertaria, como lo han definido sobre todo las culturas anglosajonas desde los 70 a la fecha, la corriente libertarianism, con mucha influencia objetivista y minarquista. Eh, También te quería preguntar por tus dos libros, por cómo hablar con un progresista y cómo hablar con un conservador, que de hecho lo tienes detrás. Y me quiero centrar en el segundo, porque sí que es verdad que en este libro ha habido mucha crítica, sobre todo en Latinoamérica y así. ¿Crees que, aparte del problema tan grande que hay de socialismo en Latinoamérica, también tiene un gran problema de conservadurismo? Totalmente, Sergio. Mira, yo escribí este libro pensando que no se iba a vender ni una sola copia y me dio igual. O sea, yo no lo escribí más como una necesidad de mi alma de dejar algo plasmado para que después de que me muera no se me tergiverse. Porque en el momento en que yo me volví famosa con un discurso denunciando los populismos, mucha de esa derecha corrupta, mercantilista, oligárquica, clasista, machista y racista que hay en Latinoamérica quiso agarrarme de estandarte para decir, mira, vete a pelear con Maduro, vete a pelear aquí, pero no vayas a decir nada de la derecha. Y recordemos que al final fue el nefasto trabajo de las derechas mercantilistas, porque no son libremercadistas, son derechas que cuando han gobernado es libertad económica para ellos y los suyos, los demás que se jodan. Y por eso en Latinoamérica tenemos 80% de economía informal en países como el mío, donde la gente simplemente no paga impuestos porque ser formal es carísimo y solo si tú conoces como decimos en Guatemala, tener cuello o tener contactos, ¿no? El que tiene cuello, el que tiene contactos, ese es el que consigue las leyes que lo favorecen para comerciar. Entonces se han montado en toda Latinoamérica oligopolios y monopolios que luego la gente dice, ¿ves? El libre mercado no funciona. Y para mí era súper necesario hacer un libro que dijera, no. Este conservadurismo rancio, dogmático, mercantilista, que hemos vivido en este continente es una cosa, ¿vale? Pero el libertarianismo es completamente otra. Y me he llevado la grata sorpresa que, por ejemplo, en México se ha votado, en España se está considerando una segunda edición, mucha gente se lo ha descargado por internet, todos los días básicamente alguien en Instagram me pone alguna frase que lo está leyendo y ya para mí eso fue ganancia extra, ¿sabes? Pero lo que yo quería era eso, dejar plasmado que así como nos tenemos que deslindar de los progresistas en lo económico, tenemos, si queremos influir en la juventud, porque esa es la otra cosa, o sea, yo no miro que las juventudes en ningún futuro cercano se vayan a volver ni más católicas, ni más racistas, ni más clasistas, ni más homofóbicas, ni menos ambientalistas, y menos después del coronavirus. O sea, yo creo que después del coronavirus las generaciones van a decir, ok, ya nos dimos cuenta que tal vez un médico vale más que un sacerdote, ya nos dimos cuenta que tal vez una enfermera vale más que un influencer en Instagram que no sabe hacer otra cosa que salir en traje de baño. O sea, yo creo que ahorita va a ser un momento donde a la humanidad nos van a empujar o al estatismo absoluto, y si no hacemos nosotros, los libertarios, una batalla por la libertad integral, no solo económica, vamos a perder. Una pregunta que me parece muy interesante es, ¿los liberales nos debemos de meter en política? Porque sí que es verdad que es muy importante la sociedad civil y estar en los think tanks, estar en medios de comunicación, pero ¿nos debemos de meter en política incluso en partidos tradicionalistas, más de derecha, conservadora, etcétera? Yo creo que sí nos tenemos que meter en política, pero no con la derecha.
sino con nuestra propia agenda. Porque cada vez que los libertarios hemos sido prostituidos por la derecha tradicional, nos paran jodiendo. Mira, por ejemplo, lo que le pasa a los liberales que se van con Vox. De la nada Vox dice una barrabasada racista o homofóbica y los liberales tienen que hacer así como, uy, a ver, me escondo, ¿no? O los de Ciudadanos, que supuestamente eran de derecha y de la nada salen con políticas igualitas de keynesianas que el PSOE, y los liberales que estaban ahí metidos es como, no, perdón. Lo mismo que le pasó a Antonella Martí con Macri. O sea, Antonella Martí estuvo en Argentina tratando de hacer un cambio hasta que dijo, no más, no puedo seguir dando la cara por un tipo que sigue subiendo impuestos y que dejó a la Argentina todavía con más subsidios que los mismos kirchneristas. Entonces, cada vez que los liberales nos aliamos a esa derecha, siempre nos paran jodiendo. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de hacer nuestras propias propuestas, aunque no ganen en un momento, digamos, de corto plazo. Pero, por ejemplo, el Partido Libertario Español, yo he hablado con ellos muchas veces y se los he dicho, ustedes tienen aquí grandes elementos, como lo puede ser Roxana Nicula, que es una chica mitad española, mitad rumana, que vivió todo el comunismo soviético, impúlsenla a ella como candidata. O sea, creo que hay oportunidad y mucha. También quería preguntarte, porque hay como dos temas o dos grandes temas dentro del libertarismo o del liberalismo, que es la posición respecto al aborto y la posición respecto a la legalización de las drogas. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos dos temas? Si me das nada más un segundo, porque me gustaría mostrar algo para esto. Ok. Esta es la enciclopedia del libertarianismo. Se recopiló en el año 2008 y básicamente incluye, dependiendo del tema que tú quieras, no sé, gobiernos limitados, Proudhon, Ayn Rand, qué se piensa de diferentes pensadores y qué se piensa también de diferentes postulados, ¿no? De los derechos, de la escuela austriaca y, por supuesto, de lo que se piensa sobre aborto y sobre legalización de drogas. Creo que lo que está pasando mucho en Latinoamérica es que hay mucha gente que cree que por leer 3 tweets de actuales libertarios, ya con eso se sabe toda la teoría. Y la verdad es que en español existe muy poco material de cosas que en Estados Unidos y en el mundo anglosajón respecto del libertarianismo ya se han discutido durante décadas. Es más, o sea, por ejemplo, la libertaria transgénero Deirdre McCloskey es el vivo y encarnado ejemplo de lo que nuestra filosofía puede llegar a proponer. Y esta enciclopedia es bien clara en el tema del aborto y de la legalización de drogas, en que puede haber libertarios en contra de legalizar el aborto para que el mercado lo ofrezca, como a favor. En el momento en que esta enciclopedia fue hecha, que fue en el año 2008, 60% de los libertarios en Estados Unidos estaban en contra de legalizar el aborto y 40% estaban a favor, ¿ok? Diríamos que actualizar si eso sigue siendo así, si ahora hay más gente de un lado o hay más gente del otro. Lo mismo pasa con la legalización de las drogas. Son debates internos que los libertarios tienen y que es perfectamente compatible que haya unos que estén a favor y otros en contra. Eso sí, lo que como libertario no puedes hacer es pretender que los impuestos de unos paguen esto. Entonces, entendamos que si hay libertarios a favor de legalizar el aborto, no estamos pretendiendo que el dinero de una abuelita católica que está en contra del aborto venga a pagar los abortos de alguien más. Eso no. Estamos a favor de legalizarlo para que lo provea el mercado, individualmente, sin obligar a nadie. Y por supuesto es lo mismo con las drogas, porque ahora aquí en Latinoamérica ha habido muchos de estos socialistas de turno que se las llevan de eruditos y sabios. ¡Ay, legalicemos la marihuana! Sí, pero la vuelven monopolio del Estado. Y ya sabemos que todo lo que el Estado toca en manera monopólica se vuelve un foco de corrupción. Entonces eso no se vale. Y muchos conservadores tratan de engañar a la juventud diciéndoles, pero ya ves, los libertarios quieren legalizar esas cosas. Entonces son unos liberprogres y unos marxistas porque están buscando que el gobierno las provea. Y es como, no, por favor no tratemos de engañar. ¿Cuál
también quiero preguntarte más a fondo sobre este aspecto, es ¿cuál darías tú la justificación de legalizar el aborto contra alguien conservador o cristiano que está totalmente en contra? Pues que tienen todo el derecho a estar absolutamente en contra, porque el hecho de que algo sea legal no quiere decir que ellos están obligados a utilizarlo. Por ejemplo, yo estoy a favor de legalizar las drogas. Eso no quiere decir que yo estoy interesada en inyectarme heroína. Yo estoy a favor de legalizar la venta voluntaria de órganos, porque me parece que todo lo que vive en la ilegalidad es producto de las mafias. Eso no quiere decir que yo estaría interesada en vender un riñón. Yo estoy interesada en legalizar la prostitución. Eso no quiere decir que estoy interesada en ser prostituta. O sea, que tú permitas en la libertad de cada individuo poder actuar, no quiere decir que eso va a ir en contra de ti, pero desgraciadamente la mentalidad religiosa lleva un componente dogmático de convencer. Por eso ellos cogen a los niños desde recién nacidos sin preguntarles y plácatas, los bautizan. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy viendo cómo puedo hacer mi apostasía, porque a mí nadie me preguntó si yo quería ser católica, ¿sabes? Entonces, como está ese componente religioso de tenemos que convencer, luego esta gente cree que su libertad de no estar de acuerdo con alguien traspasa el obligar y forzar a los demás a pensar exactamente igual que ellos. Y recordemos que ese componente de que la vida es sagrada, divinamente sagrada, viene de la religión. Entonces, ¿qué pasa con la gente que dice, ok, pero para mí la vida de la mujer que ya existe, que es un excelente argumento que da Leonard Peikoff, el derecho a la vida es el derecho a la vida del individuo autónomo que ya existe, de vivir su vida como la quiera vivir. Y en el caso de ser mujer, pues definitivamente de poder decidir cuándo ser madre. Porque ser madre no debería de ser más que una decisión, si hablamos del derecho a la libertad que cada quien tiene de decidir cómo vivir su vida. Para ir acabando la entrevista, hago siempre dos preguntas, que es 3 libros que recomiendes leer, cualquier, ya sea de literatura o de liberalismo, y tú luego una reflexión del movimiento liberal actual, cómo crees que está avanzando tanto en Latinoamérica como en España. A ver, voy a ver qué tengo aquí así a la mano rapidito. Esto. Tengo esto por acá, ahorita para la cuarentena, ¿no? Vale. De lo primero que agarré. Mira, les recomiendo muchísimo de Javier Milei, que está súper corto, Desenmascarando la mentira keynesiana. Porque prepárense. Ahorita todo el mundo está hablando de, ay, mira cómo los gobiernos le están dando pensiones a la gente por el coronavirus. Sí, pero ¿de qué te va a servir una pensión de $2,000 cuando comprar una rodaja de pan te valga 3,000? Porque, ¿sabes? Es lo que nadie habla. O sea, la inflación que se provoca solo andar tirando dinero. Entonces, de Javier Milei, Desenmascarando la mentira keynesiana. La virtud del egoísmo. Esto va a ser fundamental. El entender que lo mejor que podemos hacer por nuestra sociedad es enfocarnos en nosotros mismos, ser individuos autónomos, productivos, con ganas de trabajar, con autoestima alta, con dignidad, para entonces tener algo que ofrecerle a la sociedad. O sea, el mejor negocio para una sociedad pacífica, transparente y que progresa es estar llena de individuos que primero piensan en sí mismos, en su vida, en su libertad y en su propiedad, para luego respetar la de los demás. Entonces, Y otro libro fantástico que recomiendo también para repensar nuestra relación con la realidad es Cosmos, de Carl Sagan, sobre todo porque vamos a tener que repensar cuáles van a ser las industrias que se van a quedar obsoletas después del coronavirus y cuáles van a ser las que pueden llegar a resurgir. Y yo soy una alta defensora de lo que llamo Market Solutions for Pollution, soluciones de libre mercado para la contaminación, porque creo que necesitamos sacar el debate de si el clima está cambiando. Ok, sí, ok, puede que esté cambiando, puede que no, me da igual. ¿Qué vamos a hacer con la contaminación? ¿Qué vamos a hacer con el plástico que estamos tirando en los mares? ¿Qué vamos a hacer con los incendios forestales que pasaron en el Amazonas, que pasaron en Australia, con los animales que nos están protegiendo? Y como desde el mercado, no desde el Estado, ni protocolos de Kioto, ni tratados de París, que no resuelven un carajo, sino como desde lo individual
con productos y empresas como 4Ocean, Ecofiltro, mochilas de paneles solares, podemos contribuir a tener una economía privatizada, fuerte, competitiva, pero que regrese después de esta crisis a ser mucho más consciente que es un gran negocio tener un planeta limpio, porque al final como seres humanos nos estamos dando cuenta que si no tenemos un planeta limpio, nos enfermamos y las consecuencias las paramos pagando nosotros. Entonces esas serían mis recomendaciones. Y para acabar, lo que te quería preguntar también es hacer una mini reflexión de cómo está el movimiento libertario, tanto en Latinoamérica como en España, si crees que está avanzando a un buen ritmo o cómo lo ves. Fíjate que yo veo que gracias al país más libertario del mundo, que es Internet, que es el único país que ningún gobierno puede limitar, las voces libertarias son las que más se han estado escuchando. O sea, si tú te das cuenta, los referentes comunistas en Internet empiezan a caer en burla. Camila Vallejo es burlada por vivir en una de las mejores zonas de Chile. La Carolina Cox también por pedir que por favor a gritos la saquen del paraíso cubano y la regresen al infierno chileno de Sebastián Piñera. Las voces comunistas en el país del Internet al final caen por incongruentes. El mismo Pablo Iglesias, ¿no? O sea, comprándose la mansión y ese tipo de cosas al final caen por su propio peso. Las voces conservadoras van quedando como en el olvido, ¿sabes? O sea, nadie las escucha mucho, a menos que tengan ese twist bastante liberal, como puede ser el caso de Ben Shapiro, de Jordan Peterson, de Prager University. Pero lo que más veo yo que sigue empujando y que cada vez son más, son espacios como el tuyo, Spanish Libertarian, Javier Milei, Antonella Martí, Axel Kaiser, Juan Ramón Rayo, María Blanco, o sea, toda una nueva generación que por la libertad que nos ofrece el Internet no nos pueden censurar y la gente nos busca para debatir, para recriminarnos, para tirarnos, pero como decía Gandhi, creo que era, ¿no? Primero se burlan de ti, después te tratan de ignorar y ya cuando ya no pueden hacer nada, al final te paran dando la razón. Entonces, yo creo que es un excelente momento para que los libertarios de verdad podamos tener algo que ofrecer. Pues muchas gracias, Gloria, por concederme esta entrevista, de verdad, porque eres una referente total para mí. Y nada, la semana que viene tendremos a Antonella Martí y un ¡Ah, saludo. buenísimo! Ahí le mando un abrazo.